tardes, días, depende a la hora que ustedes estén haciendo este curso sobre el nuevo directorio para la catequesis, esta instancia de profundización que venimos realizando en este tiempo de formación. Les mandamos un cálido saludo a todos los catequistas que están haciendo esta formación. Y así, de esta manera vamos a comenzar nuestro tema de hoy, que por cierto es un tema apasionante y es un tema que a ustedes catequistas de manera particular les va a interesar todo el directorio, pero particularmente en este apartado que vamos a hacer toca la figura del catequista y va a tocar el tema, temas muy novedosos dentro del directorio que creo que les va a ser de mucho interés. Lo primero que toca es sobre el directorio, sobre cuál es la identidad y la vocación del catequista. Eso es algo fundamental e importante. ¿Cuál es la identidad y la vocación del catequista? Y lo que señala al respecto del documento es que en la constitución del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, existe una diversidad de miembros. Recordaron ustedes el texto de Pablo, ¿no? No todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos... ¿sí? De hecho, Cristo es la cabeza, ¿no? Hay diversidad, pero esa diversidad es una diversidad que es sincrónica y que actúa como unidad. Y el garante de esa sincronicidad y de esa unidad en la actuación es el Espíritu Santo, que distribuye sus varios dones para el bien de la Iglesia, según su riqueza y la diversidad. Y si es para bien de su Iglesia, también es para su misión más profunda, que es evangelizar. Recordemos que no, digamos, la Iglesia ha nacido para evangelizar y su raíz más profunda, identitaria, es una misión, y la misión de la Iglesia, porque ella es misión, es evangelizar. Por eso, dentro de esta diversidad de miembros que integran el cuerpo místico de Cristo, algunos de ellos pueden ser llamados ciertamente a cooperar con el obispo y con los presbíteros en el ejercicio de lo que se denomina el ministerio de la palabra de Dios, ¿no? El ministerio de la palabra de Dios, o mejor dicho, dentro del ministerio de la palabra de Dios hay otros ministerios, por ejemplo, el ministerio del lector, pero también está allí, entra por derecho propio, de manera muy antigua. De hecho, el ministerio del catequista es anterior al ministerio del lector. El ministerio del lectorado, surge el ministerio de la catequesis, que ocupa un lugar significativo, indispensable para el crecimiento de la fe. Este ministerio, ¿cuál es la función de este ministerio? Introducir en la fe y junto con el ministerio litúrgico, engendrar a los hijos de Dios en el seno de la Iglesia. Es decir, que por lo tanto es un ministerio insustituible, un ministerio fundamental, toda vez que la catequesis forma parte del proceso de evangelización, y sin catequesis no hay evangelización. Por lo tanto, el ministerio de la catequesis es constitutivo. Por eso toda la comunidad cristiana es responsable del ministerio de la catequesis, pero cada uno según su condición particular en la Iglesia. Ministros ordenados, personas consagradas y fieles laicos. Aquí hay una pequeña palabrita que no podemos olvidar. Aquí dice que toda la comunidad cristiana es responsable del ministerio. Si bien es cierto que hay algunos que tienen el carisma específico de la catequesis, pero eso no significa que que la comunidad se desentienda o simplemente delegue. El hecho de que haya carisma específico no significa que la comunidad se tenga que desentender de la catequesis o pensar que es una tarea exclusivamente de los catequistas. Por eso es importante de que en el consejo pastoral se puede evaluar la progresión y el desarrollo de la catequesis en general al servicio de la evangelización, ¿no? A la hora de proveer a la formación de los catequistas, por ejemplo, no es la única responsabilidad la del catequista. Toda la comunidad debe tener preocupación por la formación de sus ministros catequistas, ¿no? ¿Quién es el catequista? Nos va a decir el director. Es un cristiano que recibe una llamada particular de Dios, que acogida en la fe, esa llamada de Dios, lo capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana. Por lo tanto, hablamos de una cuestión vocacional
y de una cuestión carismática. ¿Eso qué significa? Que hay un carisma suscitado por el Espíritu y hay un llamado concreto del Espíritu, por lo cual requiere el discernimiento, ¿no? El discernimiento y la confirmación del discernimiento. No es una tarea, es una vocación que necesita ser discernida. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el ambón, en los avisos parroquiales, necesitamos catequistas que vengan, si aquel que quiera dar un poco de catequesis, por favor se acerque? Y uno, por supuesto que uno reconoce que por ahí faltan catequistas, pero un mensaje dado así, de alguna manera desdibuja que es una vocación. Nunca se nos ocurriría, por ejemplo, nosotros decir, bueno, hace falta cura, a ver, acérquese el que pueda hacer cura por un rato. Nunca se nos ocurriría eso. Lo mismo haríamos con el caso del ministro de la comunión, o con un diácono, o con un consagrado. Bueno, de la misma manera que no lo hacemos con esos servicios de la iglesia, tampoco lo podemos hacer con la catequesis. No es una tarea, no es darle clases a los chicos, es una vocación, ¿no? Y en esto lo remarca específicamente el director, ¿no? Las causas inmediatas por las que un catequista es llamado a servir la palabra de Dios, dice, son muy variadas. Y todas son mediaciones que Dios a través de la iglesia utiliza para llamarlo a su servicio. Es decir, Dios muchas veces puede valerse de un aviso parroquial, pero o una mamá que acompaña a su hijo a la catequesis y la catequista le dice, de pronto dice, quédate y ayudame. Se puede valer, porque de hecho así surgen también muchas vocaciones, también en la vida sacerdotal. ¿Cuántas vocaciones al sacerdocio han surgido a partir de que un sacerdote acompañó, le pidió a un muchacho que lo acompañara a dar una unción, o vio participando en una misión, o le pidió que le ayudara con alguna tarea específica? Y ahí, a partir de ahí, comenzó una vocación. Una cosa es el disparador y otra cosa es negar la vocación o reducirla simplemente a una tarea, ¿no? Gracias a esta llama del catequista se le hace partícipe de la misión de Jesús. Eso es fundamental. Somos partícipes de una misión que no es nuestra. La misión que se encomienda no es del catequista, es de Jesús. Y el catequista participa de esa misión, que conduce a los discípulos a entrar en relación filial con el Padre, ¿no? El verdadero protagonista de la auténtica catequesis siempre será el Espíritu Santo, que a través de una profunda unión que el catequista mantiene con Jesucristo, hace eficaces los esfuerzos humanos en la actividad catequística. Esta actividad se realiza en el seno de la iglesia. El catequista es testigo de la tradición viva y mediador que facilita la inserción de los nuevos discípulos de Cristo en su cuerpo eclesial, ¿no? Esto, sin lugar a duda, el punto 113, constituye un verdadero proyecto de vida y de formación para los catequistas. Y también, de alguna manera, podemos hacer un examen de conciencia catequístico, de nuestra acción catequística a la luz del punto 113. Muchos puntos que nos tienen que interpelar profundamente. En virtud de la fe y la unción bautismal, en colaboración con el magisterio de Cristo y como servidor de la acción del Espíritu, el catequista, ¿quién es? Primero, es testigo de la fe. Eso es fundamental. Cuando hablamos del testimonio, no hablamos de aquel que enseña, sino de aquel que ha hecho experiencia viva y eficaz de Cristo. Si bien el catequista no va a hablar de él, correríamos un cierto riesgo de que el catequista se torne su vida un mensaje de él mismo, ¿no? Sino que el catequista ha sido transformado por Cristo y ahí radica su eficacia, ¿no? Es testigo de la fe, es decir, ha sido transformado por Cristo y es custodio de la memoria de Dios, ¿no? En ese sentido, recordemos que la memoria no es simplemente el ejercicio de la memorización, sino de mantener encendida la memoria viva de Dios en la historia. Recordemos que sin memoria no hay identidad, nos olvidamos quién nos ha llamado. Por eso, el catequista es custodio de la memoria y es parte de su misión, de una memoria creyente,
responsable y profética. También el catequista es aquel que tiene la función de ser acompañante y educador, ¿no? Acompañante y educador. Y allí la especificidad de por qué no es simplemente un maestro de clase. Ojo, con todo lo bueno y lo sagrado que tiene un maestro de clase. Vaya un saludo para todos los docentes, ¿no? Que tienen un verdadero ministerio al servicio de la educación de los alumnos. Pero aquí hay una especificidad que es el de ser acompañante, ¿no? Porque es aquel que acompaña la vida como los discípulos de Maús. Así como Cristo acompañó a los discípulos de Maús y los ayudó a reencontrarse con el misterio de la Pascua, el catequista tiene algo de acompañante. O como Felipe y el eunuco etíope, que acompaña, ¿no?, la vida de catequista. Por eso, en tanto acompañante y educador, obviamente tiene que tener competencias educativas, es una persona que sabe escuchar, que sabe guiar, que sabe ser compañero de viaje, que tiene paciencia, que tiene sentido de gradualidad, que es dócil a la acción del Espíritu. En un proceso de formación ayuda a sus hermanos a madurar en la vida cristiana y a caminar hacia Dios. El catequista, en definitiva, nos va a decir el Papa Francisco, es también un experto en humanidad. Conoce profundamente el corazón del hombre. Y aquí, fijémonos, se desarrolla la imagen del catequista y ahora va desglosando la dimensión catequística de distintas vocaciones. Por ejemplo, la del obispo, que es considerado el primer catequista. Si hay alguien que es el catequista por antonomasia, es el obispo. Toda vez que no se olviden que el catequista antiguamente, lo vamos a ver en el documento Anticum Ministerium, es maestro de la fe, por lo tanto es el primer catequista, ¿no? Y el obispo diocesano, al igual que los auxiliares, son los primeros predicadores del evangelio con la palabra y con el testimonio de la vida. Y como primer responsable de la catequesis en la diócesis tiene una función principal, junto con su predicación. No nos olvidemos que la homilía es un género catequístico, una verdadera catequesis de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace un obispo en relación a la catequesis o en tanto catequista? Primero, preocuparse por la catequesis, ¿no? Asegurar la inculturación de la fe en su territorio, elaborar un proyecto global, suscitar y mantener una verdadera mística de la catequesis, velar por la formación de los catequistas y supervisar cuidadosamente la calidad de los textos e instrumentos para la catequesis. Acción que el obispo encomienda. Para eso se crea y se funda la Junta Arquidiocesana de Catequesis, en otras diócesis oficina o secretariado o comisión, y los organismos de formación, seminarios, cursos o escuelas de catequesis, al igual que todo lo que es el proceso de formación. En Córdoba, por ejemplo, en nuestra arquidiócesis tenemos distintas instancias de formación, lo que se denomina formación básica elemental, la formación sistemática de los seminarios arquidiocesanos de catequesis y la formación superior mediante las licenciaturas en catequética. ¿Cuál es el rol del presbítero? Esto, ojo, no es para que se anden peleando con los párrocos, sino simplemente para comprender, y esta también es para nosotros como sacerdotes, algo que tiene que estar presente. De hecho, el nuevo directorio pide que los sacerdotes sean formados en los aspectos catequéticos, ¿no? Primero, el presbítero, dice el directorio, fundándose en Presbyterorum Ordinis, un documento que es del Concilio Vaticano II, señala el rol del sacerdote como colaborador del obispo. Eso es primero, colaborador del obispo. O sea, el primer catequista es el obispo. Y el sacerdote es colaborador, es decir, participa del ministerio del obispo por delegación de este. Y es también educador en la fe. Y tiene la responsabilidad, fíjense, de animar, de coordinar y dirigir la actividad catequística de la comunidad que ha sido confiada. Esto, por supuesto, también lo hace mediante la creación del coordinador de catequesis, del consejo de catequistas y las catequesis en sus diversos niveles. Por eso, los párrocos
presbíteros tienen también la función de discernir y promover la vocación y el servicio de los catequistas. Y el párroco también es el primer catequista de la comunidad parroquial, y las tareas propias del párroco en torno a la catequesis es dedicarse con competencia y generosidad a la catequesis, ¿no? También cuidar el vínculo entre catequesis, liturgia y caridad, suscitar en la comunidad el sentido de responsabilidad hacia la catequesis, discernir las vocaciones, expresar gratitud, animando y valorando el servicio que prestan los catequistas, cuidar y querer a nuestros catequistas, ¿no? También proveer a la organización de la catequesis. Y fíjense en este punto, dice, asegurar que el vínculo entre la catequesis en la propia comunidad y el programa pastoral diocesano, ¿no? Por eso existen los proyectos pastorales de catequesis. En nuestro caso, por ejemplo, para iniciación a la vida eucarística se denomina Vamos, ¿no? Entonces, la función, la misión que nos dice el directorio es que tiene que asegurar un vínculo entre la catequesis de la propia comunidad parroquial y el programa pastoral diocesano. Y aquí señala algo que es, digamos, lo toma el Papa de Evangelii Gaudium y lo señala no solamente en torno a los sacerdotes, sino a todos en general, ¿no? Que es ciertos subjetivismos que muchas veces pueden afectar eso. Es decir, las cosas, digamos, querer que las cosas se hagan a la manera de uno o como uno quiere, muchas veces poniendo en juego, digamos, de alguna manera ir hacia objetivos absolutamente distintos a lo que plantea el proyecto diocesano, ¿no? Entonces, señala específicamente el directorio que es importante que se evite cualquier forma de subjetivismo, personalismo en el ejercicio del sagrado ministerio. Como catequista de los catequistas, también debe ocuparse de su formación. ¿Y cómo se ocupa? Bueno, primero proveyéndoles de formación por medio de los encuentros, los retiros, formaciones específicas en la parroquia. En muchas oportunidades los párrocos piden ayuda a la Junta de Catequesis y nosotros de la Junta enviamos a catequistas o personas con formación que puedan dar. Algunas veces piden servicios sobre temas específicos. Pueden existir también instancias formativas parroquiales y en algunos casos los seminarios de catequesis a pedido de las zonas pastorales. Aquí hay una novedad muy linda y que nos viene muy bien en Córdoba porque tenemos una rica presencia de vida diaconal en nuestra diócesis, ¿no? Y fíjense lo que dice en cuanto al diácono en la catequesis. Algo muy, muy lindo. Dice que la diaconía de la palabra de Dios junto con la liturgia y la caridad es un servicio ejercido por los diáconos para hacer presente en la comunidad a Cristo que se hizo siervo por amor, ¿no? Entonces, justamente en la vocación diaconal está estrechamente unido, ¿no?, esto de palabra, liturgia y caridad, aspectos que son pedidos para la catequesis en general, ¿no? Por eso los diáconos tienen que ser implicados en los programas catequísticos diocesanos y parroquiales, especialmente en lo que atañe a iniciativas relacionadas con el primer anuncio, ¿no? Con el primer anuncio. Por eso la catequesis atendida por los diáconos es particularmente valiosa en ciertos ámbitos, en la familia, en la caridad, y su acción se puede desarrollar también entre los presos, los enfermos, los ancianos, los jóvenes con problemas, los inmigrantes, etc. La presencia del diácono, nos va a decir el documento, es de por sí una presencia catequística y es importante que el diácono reconozca, integre y asuma este rol, ¿no? Este rol. Por eso los diáconos tienen la tarea de integrar en la actividad catequística de las comunidades cristianas cuanto se refiere a la pobreza, así como el promover en todos los creyentes una verdadera educación en la caridad. Por eso son expertos en una catequesis sobre la caridad, ¿no? Además, los diáconos permanentes que viven en matrimonio, por su singular estado de vida, están llamados de manera especial a ser testigos creíbles de la belleza de este sacramento. Por ello se vuelven catequesis vivas del matrimonio y catequesis vivas del amor. Eso es precioso y es real. Por eso ellos, con la ayuda de sus esposas y posiblemente también de sus hijos,
pueden comprometerse en la catequesis de la familia y en el acompañamiento de todas aquellas situaciones que requieren especial cuidado y delicadeza. Un hermoso desarrollo en el tema del rol del diácono en la catequesis. Pero también tenemos los consagrados al servicio de la catequesis, ya sean religiosos o religiosas, ¿no? La catequesis, sin lugar a dudas, nos va a decir el documento, constituye un campo privilegiado para el apostolado de las personas consagradas. El primer objetivo de la vida consagrada, ¿cuál es? Es hacer visibles las maravillas que Dios realiza, ¿no?, en la frágil humanidad de las personas llamadas. Más que con palabras, testimonian estas maravillas con el lenguaje elocuente de una existencia transfigurada capaz de sorprender al mundo, ¿no? Cuántos carismas, ¿no?, hay que nos iluminan, ¿no? Por ejemplo, tengamos presente, voy a mencionar una para que no se enojen toda la vida consagrada, pero tenemos tantas hermanas nuestras religiosas que misionan y dan su vida en barrios populares o en colegios, al servicio de la evangelización en zonas de misión, realmente presencias que animan, y también de hermanos consagrados que también brindan sus servicios en zonas realmente complejas. Por eso las características específicas del propio carisma se valoran más cuando algunas personas consagradas asumen la responsabilidad de la catequesis, ¿no? Es decir, hay algunos carismas que específicamente aportan a la catequesis y dice, es interesante que se puedan sumar a la tarea catequística, manteniendo intacto el carácter propio de la catequesis, que obviamente es diocesano parroquial. Los carismas de las diversas comunidades religiosas enriquecen la tarea. La historia de la catequesis demuestra la vitalidad que estos carismas han proporcionado a la acción educativa de la Iglesia, especialmente para aquellos cuyo ideal de vida se inspira en la catequesis. Mucha de la formación nuestra se la debemos a dos grandes institutos de formación de catequetas, de especialistas en catequesis a nivel mundial. Por un lado, los salesianos, Don Bosco, un maestro de la catequesis, ¿no?, el Instituto Salesiano de Roma, ¿sí?, que es encargado de una de las primeras facultades de catequética del mundo. Y por otro lado, el San Pío X, que es de los hermanos de La Salle, que funciona en Madrid y que también forma catequetas, ¿no? La historia de la catequesis de nuestro país se ha alimentado, ¿sí?, de los aportes de estos dos centros, al igual que el Instituto Lumen Vitae. De hecho, el gran padre de la renovación de la catequesis de la Argentina y fundador de ISCA, el padre Franz de Vos, es hijo del Lumen Vitae, ¿no?, y trajo toda su impronta aquí a Argentina, sin, por supuesto, desconocer el aporte de muchos hermanos nuestros, ¿sí?, que hicieron posible la renovación de la catequesis en Argentina. Hacemos memoria, por ejemplo, de la hermana Beatriz Casquero, que es salesiana, ¿no?, y de tantos otros que han hecho posible, ¿no?, la transformación de la catequesis en nuestro país. Ahora viene un aspecto muy importante. Tengamos presente que cuando el directorio habla de los laicos catequistas, la mayoría de los que están en este momento compartiendo este curso, recordemos especialmente y específicamente que todavía no había salido el motu propio Anticum Ministerium, por el cual se instituía el ministerio laical del catequista. Pero ese motu propio ya estaba en preparación, de hecho sale con apenas unos meses. Entonces, muchos elementos del motu propio ya lo tenemos aquí en el documento. Y es muy interesante que lo veamos. Primero, dice que los laicos catequistas también son catequesis vivientes. ¿Por qué? Porque su presencia capilar en el mundo, el catequista en su trabajo, en el colectivo, en la escuela, en la fábrica, en el barrio, en el centro vecinal, en el club, en las ONG, en donde ellos estén, de manera capilar se transforman en catequistas vivos, en catequesis vivientes. Su específica manera de vivir como discípulo de Cristo es una forma concreta de anuncio del Evangelio.
son catequesis vivientes. Y comparten todas las formas de compromiso con otras personas, impregnando las realidades temporales del Evangelio. La evangelización adquiere una característica específica y esta catequesis, por así decirlo, espontánea y ocasional, es de gran importancia porque está íntimamente relacionada con el testimonio de vida. Es importante que el laico bautizado cobre conciencia de que es una catequesis viviente. Y que nosotros con nuestra vida podemos acercar o alejar de Cristo y de la Iglesia. Tener presente eso. La vocación al ministerio de la catequesis brota del sacramento del bautismo y se fortalece con el sacramento de la confirmación. Sacramento por los que el laico participa en el oficio sacramental, de ser sacerdotes, profetas y reyes. En tanto por el bautismo son sacerdotes y profetas, ahí radica y se funda su aspecto catequístico. Además de la vocación común al apostolado, algunos fieles sienten llamados por Dios a asumir la misión de catequista en la comunidad cristiana de una manera más específica y profunda, al servicio de una catequesis más orgánica y estructurada. Nuestra diócesis y nuestro país tiene mucha riqueza en esta entrega de algunos hermanos catequistas nuestros a una verdadera consagración en el campo de la catequesis. Sentirse llamado a ser catequista, nos va a decir el Papa, y recibir de la Iglesia la misión para ello, puede adquirir, de hecho, grados de diversa dedicación según las características de cada uno. Uno de esos grados es la del ministerio laical de catequista. Son grados de misión, no son grados de privilegio, ni son grados de mando, sino que son grados de consagración. Y aquí esto es importante que sobre esto desarrollemos un poco más, porque muchas veces cuando apareció el ministerio laical del catequista, cuando se proclamó el motu propio, algunos pensaban que solamente iban a ser ministros laicos catequistas y que no iban a existir los catequistas. Y no, esto no es así. Se habla de diversos grados de misión. Por lo tanto, el hecho de ser ministro laico catequista no borra el servicio de los catequistas que están en las parroquias. Y algunos pueden sentir el deseo de consagrarse más profundamente a esa tarea, ¿sí? Y ofrecer de su tiempo más profundamente el servicio de la Iglesia. Pero eso no implica que la tarea de aquel catequista que dispone de un tiempo de su vida en servicio del Evangelio no sea valiosa y no sea importante. Es importantísimo también, ¿sí? Y ninguna de ellas, si es vivida plenamente de manera eclesial, son vividos como privilegios, ¿no? Qué triste cuando se viven como privilegios o como espacios de poder. En esos casos es un criterio de mundanidad que nos ayuda a comprender que quizás esa vocación necesita ser más trabajada. Y aquí está la vocación de los padres, que son sujetos activos de la catequesis. La familia y los padres son los primeros catequistas y tienen una misión educativa para los hijos, ¿no? Los padres creyentes, con su ejemplo diario de vida, tienen una capacidad especialmente atractiva para transmitir la belleza de la fe cristiana. Ciertamente todos sabemos que estamos pasando, digamos, la familia está pasando por cierta dificultad y hay nuevos modelos familiares. Hoy asistimos, por ejemplo, a una gran presencia, un alto porcentaje de familias en nueva unión, ¿no? Ciertamente la misión de la catequesis es acompañarlos, ¿sí? Y ciertamente también siguen siendo, no se borra su capacidad catequística, ¿no? Y es muy importante comprender, sumar, acompañar y alimentar a la familia en los procesos de catequesis. No se debe borrar de un plumazo a la familia, ni tampoco generar, nos dice el documento, una cultura de delegación. No, bueno,
nosotros como familia no podemos catequizar, entonces lo delegamos en la parroquia. No existe esa delegación. La familia siempre está catequizando. Si no le habla de Dios, también de esa manera le da un mensaje que está activo en la presencia del niño, de la niña, del joven y hasta del adulto. Por eso es importante ayudarlos a cobrar conciencia de que siempre tienen un rol de catequizadores y de evangelizadores. Darles un lugar, sobre todo, valorarlo, gente. Muchas veces nosotros de las parroquias somos muy rápidos para la crítica y para la condenación. Y eso, lejos de ayudar a redescubrir la belleza del rol de la familia y de la catequización, hunde definitivamente los procesos. Las experiencias sobran de que una verdadera alianza de amor, una alianza evangelizadora parroquia-familia, tiene una valencia en la catequesis enorme. Hay que recuperar, ¿no? Y la parroquia tiene que ser una puerta de entrada, no tiene que ser un muro, ni tiene que ser una sala, ¿no?, de condenas o de críticas. Comprender, descubrir, valorizar, ayudar, ¿no? Son tareas importantes, ¿no? Y aquí hay una verdadera novedad. No es que sea una novedad la existencia de los padrinos y de las madrinas, pero el directorio propone redescubrir el rol del padrino en su función evangelizadora, abriendo el juego a que Dios se vale del llamado de los padres a ser padrinos como un espacio para concederles una misión. Entonces se habla de una verdadera pastoral catequística de los padrinos, abriendo un horizonte sumamente creativo que es importante tenerlos presentes en nuestras catequesis bautismales. Una verdadera catequesis, ¿no?, bautismal y una verdadera catequesis del ministerio catequístico de los padres. El padrino es un verdadero ministro de la catequesis, ¿no? Entonces es muy importante saber acompañar esos procesos y alimentar su ser catequístico. Y aquí hay una novedad fantástica de Francisco que se funda en hechos cotidianos. En nuestras catequesis vemos cómo los abuelos tienen un rol impresionante en torno a la catequesis, ¿no? Porque juegan un papel fundamental en la transmisión de la fe a los más jóvenes. Será por el cariño, será por la sabiduría, será por ser una reserva de disponibilidad del estar todo entero, seguramente, ¿no? Seguramente. Hoy muchos chicos y chicas pasan mucho tiempo con sus abuelos porque las condiciones laborales actuales hacen que sus papás muchas veces tengan que estar muchas horas afuera. Y quienes acompañan y quienes están son los abuelos. Entonces, es importante redescubrir su rol, acompañar su rol, empoderar su rol como verdaderos catequistas de sus nietos. Aquí nos abre el juego a hacer una verdadera catequesis con los abuelos o iniciar a sus abuelos como verdaderos catequizadores de sus nietos. Esto es un documento, esto es un punto que vale la pena desarrollar y que nos abre un campo de trabajo importantísimo e interesantísimo, porque los abuelos siempre están. Ustedes convocan en las parroquias a los abuelos para acompañar a los nietos, siempre van a estar, no va a faltar ninguno, siempre van a estar dispuestos, cariñosos, activos, creativos, y van a estar de todo corazón. Después, el documento remarca la importancia de la contribución de las mujeres a la catequesis. Ciertamente nadie puede poner en duda que la catequesis en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras escuelas, en nuestros diversos ámbitos pastorales, tiene un rostro marcadamente femenino que le enriquece, que le da una mirada especial y sumamente valiosa, ¿no? Son quienes numéricamente expresan su fuerte compromiso con la tarea de catequesis. Cada
20 mujeres catequistas, escasamente puede haber un varón, ¿no? Entonces, es muy importante saber reconocer su rol y darle su rol en la catequesis. Pero también nos dice el documento, su punto 129, dice, destacar la sensibilidad específica de las mujeres en la catequesis no significa eclipsar la presencia igualmente significativa de los varones. Es muy importante que también recuperemos las figuras de los catequistas varones. Es importante que también los incluyamos. Al contrario, a la luz de los cambios antropológicos es indispensable la presencia también del varón en la catequesis, ¿no? Para un crecimiento humano y espiritual sano, que es preciso que haya la presencia de los dos. Siempre la presencia de la mujer será presencia de escucha, de acogida, presencia evangelizadora, pero también se enriquece con la presencia del hombre. Por eso es importante de que a la par que se reconozca y se legitime su lugar propio en la catequesis, también nos preocupemos porque no falten vocaciones masculinas a la catequesis en nuestras parroquias. Muy bien, como verán, es muy apasionante lo que hoy hemos compartido, ¿no? Yo los invito a seguir profundizándolo, ¿no? Y a seguirse sumando a la formación. Les dejamos la tarea allí para hacer una profundización sobre este aspecto del directorio de la catequesis y la vocación del catequista. Me despido de todos ustedes. Hasta el próximo video. Nos estamos viendo. Muchas gracias.